de Muy buen fusilar. día, doctor. Demasiado agradecida por tenerle en línea al presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, una sociedad que es clave en un país con tantas enfermedades respiratorias, con tantos problemas. Ayer leía un material suyo, doctor, leía un material en el cual se le usaba a usted como referencia y estaba puntualizando lo que en estos momentos otros países más desarrollados están diciendo, que aquellas personas que son asintomáticas, que no tienen síntomas de tener la enfermedad, pero que tienen la enfermedad, son los que más están propagando el virus en todo el mundo. 3 de Es cada así. 10 personas son las cifras que ustedes calculan, doctor. Sí, es así mismo, Mabel. El gran problema de esta pandemia son los pacientes que no tienen síntomas o que tienen síntomas que prácticamente son insignificantes, ¿verdad? Y como ejemplo te pongo una paciente aquí mismo en que vimos nosotros que solamente tenía inapetencia, o sea, no tuvo fiebre, no tiene tos, no tuvo nada. Y esa paciente, por el contacto que había tenido con nosotros, se le hace la prueba y da positivo, pero los síntomas pueden ser tan prácticamente intrascendentes como que pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Entonces, sí, la gran preocupación mundial son los asintomáticos. Eso ya venía estudiándose desde no sé si recordás el crucero, el Princess Diamond, que fue Sí, un sí. crucero japonés, que fue, digamos, la prueba de la transmisión de persona a persona primero, pero también fue la prueba de la gran cantidad de asintomáticos que podrían haber, ¿verdad? Como era un barco de una población controlada de 3.200 personas, se le hizo la prueba a todos. Y en aquel momento ya se había encontrado en ese barco que había un 18% de personas que no habían tenido ningún síntoma pero que dieron positiva a la prueba. Entonces ya se había alzado la voz de alerta en aquel momento. Posteriormente aparecieron otros trabajos ya de cada país que va informando y que en este momento el promedio anda rondando entre 30 a 40% aproximadamente de personas que van a ser totalmente asintomáticas o, como te digo, síntomas que la persona ni siquiera considere que son patológicos, y eso hace que vaya al trabajo, que vaya a los lugares públicos porque no se considera enferma. Y si esa persona no toma las medidas adecuadas de lavarse las manos, de usar un tapabocas, etcétera, etcétera, esa persona va a contagiar, ¿verdad? Por eso insistimos mucho en el uso de tapabocas, en el lavado de manos, en el distanciamiento social. Por eso se insiste en prolongar un poco la cuarentena hasta que podamos nosotros también aprender cómo detectar rápidamente esos asintomáticos, porque con el número de pruebas que estamos haciendo actualmente no vamos a poder detectar rápidamente esa población, que es la población que lleva el virus, o sea, se llaman portadores, pero que no desarrollan una enfermedad aparente muy importante. Estos asintomáticos, doctor, no tienen luego ni un síntoma, ni un TSR, ni un poco de fiebre, de tos, nada, y tienen coronavirus. Así mismo, prácticamente nada. De lo que la literatura reporta luego que se habla de asintomáticos cuando no tienen ningún síntoma. Lo que estamos viendo nosotros aquí dentro de la escasa experiencia que vamos tomando con algunos casos que ya tenemos más de 100 casos aquí en Paraguay y hemos visto varios en el INERAM, que muchos te refieren a veces simplemente como te decía yo recién el caso que usé de ejemplo, solamente una inapetencia, o sea, un día va a amanecer sin mucha ganas de comer y de repente ya puede ser eso un coronavirus. Pero en ese caso la persona que fue estudiada era contacto de una paciente sintomática, entonces es más fácil en esos casos guiar y hacerle la prueba a todos los familiares. Pero simplemente pueden aparecer eso o el síntoma que venimos mencionando mucho últimamente, que es de la pérdida del olfato. A veces ese síntoma puede ser el único inicialmente y que se presente de repente un día vos tomás tu café de todos los días y no sentís el aroma, y eso ya puede ser una característica de que esté iniciando la enfermedad, ¿verdad? Son síntomas muy vagos que pueden existir y, como decimos, entre 30 y 40% de las veces no existe ninguna
ningún antecedente de síntoma, ¿verdad? Eso es cuando nosotros escuchamos los informes diarios y se menciona un paciente sin nexo. Cuando decimos sin nexo es que el paciente no puede reconocer ninguna persona enferma que haya estado alrededor. Es decir, cuando indagamos profundamente en la historia de un paciente, le preguntamos, vos no tuviste en tal parte, no tenés ningún familiar que haya estado enfermo, etcétera, etcétera, y evidentemente esa persona que nosotros decimos sin nexo se contagió de un asintomático muy probablemente. Y doctor, otra de las historias que hoy he estado mirando, que me pasaron el caso de una población en Italia, donde actuaron exactamente al contrario de lo que decía, lo que estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud. Empezaron a hacerle test a todo el mundo para identificar también los asintomáticos y separarlos. Y segundo, obligaban a usar a todo el mundo mascarillas, los famosos tapabocas. Bueno, más claro, que tapabocas, la mascarilla, era la que tapa la nariz y la boca. Y claro, cuenta este pueblo italiano que ellos lograron reducir del día a la noche los casos a partir del momento que identificaron este sí, este no, este sí, este no, y separaron. Entonces yo pregunto ahí otra cosa, doctor. ¿Aquellos asintomáticos son porque recibieron menos carga viral, porque tenían puesta una mascarilla, porque no recibieron de pleno, no usaron el vaso, no les estornudaron en la cara, no les tosieron en la cara? Claro. ¿Quiénes son los que tienen menos carga viral? Sí, eso es lo que se está estudiando, como siempre digo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo, hay muchas respuestas que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Sí, lo que se piensa es que los asintomáticos o poco sintomáticos reciben menos carga viral, es decir, que se contagiaron probablemente tocando algo o no estuvieron expuestos a un paciente que tenía alta concentración de virus, ¿verdad? Eso es lo que se piensa, pero hay muchas respuestas todavía que estamos buscando. Tampoco sabemos exactamente el asintomático qué capacidad tiene de contagiar. Nosotros sabemos que son responsables de gran cantidad de la perpetuación de la epidemia, porque como son pacientes que se consideran sanos, no son los que se aíslan, entonces siguen saliendo y siguen contagiando, ¿verdad? Fíjate vos que en los países, ahora Italia y España, hay cuarentenas muy rígidas, y el paciente con síntomas está en su casa aislado, pero sin embargo ellos siguen teniendo 2.000 a 3.000 casos por día de diagnóstico positivo. Eso es porque hay una población asintomática a la que no le están pudiendo detectar. Y se está investigando exactamente cuál es la capacidad de contagio de un asintomático, que sabemos que uno que tiene síntomas, nosotros, un paciente con una neumonía grave en el hospital, por ejemplo, tiene una capacidad de contagiar entre 4 a 5 personas, y eso lo vimos con algunos casos que tuvimos aquí en Paraguay, donde fueron contagiados 5 o 6 personales de blanco alrededor de un caso. Y ese asintomático creemos que no tiene esa misma capacidad de contagiar 5, pero sí tiene la posibilidad de contagiar 1 o 2, que otra vez esos van a ir transmitiendo a 1 o 2, y esa transmisión lineal que viene de los asintomáticos es más peligrosa que la propia cadena directa de los enfermos. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, se entiende, doctor. Me están comentando acá los compañeros que en Corea del Sur aparentemente no usaban el tema del termómetro para ver si alguien tiene fiebre o no, sino que les hacían oler vinagre como una metodología para probar si el sentido del olfato está en pie. Si yo le preguntara entre la fiebre y el sentido del olfato, ¿cuál de los dos sería más importante para detectar a un enfermo? Yo creo que los dos, ¿verdad? Yo creo que los dos, pero de todas maneras la fiebre fue una estrategia que pudo haber estado equivocada, porque la fiebre, realmente los casos febriles iniciales son muy pocos más. Los pacientes generalmente hasta el 5º o 7º día después de la posición no hacen fiebre. La mayoría de los pacientes empiezan a hacer fiebre a partir del 6º día, 7º día, es decir, si tenemos pacientes con reciente exposición probablemente no van a hacer luego fiebre. Si la pérdida del olfato se reportó posteriormente como que puede aparecer antes de la fiebre, y
se está viendo aproximadamente entre 2 a 3 pacientes por cada 10 que vemos esa pérdida de olfato, que es muy significativa. Yo creo que las dos cosas se deberían hacer, pero todavía aún así, haciendo las dos cosas, no vamos a poder detectar el que es asintomático, o sea, porque no tienes ninguna molestia. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, sí, lo que deberíamos hacer es que ya no entre nadie sin tapaboca, lo que están haciendo en los supermercados, que es espectacular en este momento ver cómo se lava la gente la mano para entrar. Eso está reduciendo notoriamente todas las otras patologías gastrointestinales y respiratorias que solemos tener en esta época. No estamos viendo diarrea, no estamos viendo gastroenteritis, no estamos viendo influenza, no estamos viendo otros virus. O sea, toda esta cultura de higiene va a tener muchísimos beneficios a largo plazo también, más allá de la propia prevención del coronavirus, ¿verdad? Y sí, yo haría las dos cosas, lo del olor, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo a nuestros pacientes cuando le consultan, hacemos oler café, ¿verdad? Tenemos una tacita con granos de café y le hacemos a ver si huelen, ¿eh? Tiene que ser un buen café, lógicamente, para que ellos puedan detectar o no el olor. Puede ser lo del vinagre o en verdad cualquier sustancia que tenga olor fuerte puede ayudar. Doctor, ¿qué opina del uso de la hidroxicloroquina como un medicamento para afrontar estos estadios iniciales de la enfermedad cuando se nos va agravando el enfermo? Y mira, lo que podemos decir claramente en este momento es que ningún tratamiento hasta ahora demostró beneficio. O sea, no hay ningún tratamiento aprobado para los virus. Y ahí tenemos que recordar siempre que los virus en general luego no tienen un tratamiento. Fíjate vos que no existe un tratamiento para el virus del dengue. El tratamiento para la influenza, que es el Soltamivir, es un medicamento que lo único que hace es reducir los síntomas. Tampoco es un medicamento que reduce la mortalidad. Y lo mismo, tratar de buscar un antivirus es una medida desesperada de encontrar algo para hacer por los pacientes, porque realmente es frustrante ver cómo el paciente se va deteriorando y no poder hacer nada. Entonces, todas estas drogas que se están utilizando están adentrándose en lo que se llama uso compasivo. Eso se llama médicamente la forma en la que estamos usando eso. El uso compasivo significa, mira, yo no estoy seguro que te va a hacer bien, pero espero que no te haga mal y creemos que te puede hacer bien, más o menos así, ¿verdad? Estamos usando ¿Y qué está medicamentos. indicando, doctor, a nivel mundial? Uh-huh. ¿Cuál es la medicación que más se está usando o que se está administrando o suministrando? A nivel mundial la hidroxicloroquina, eso es categórico, se está usando en todos los países. ¿De dónde viene eso? Viene primero de un trabajo que se hizo in vitro, eso significa en laboratorio. No es lo mismo probar medicamentos in vitro, eso significa que es probar medicamentos in vivo, que es cuando ya hacemos pruebas en humanos, ¿verdad? Dentro del laboratorio el medicamento tuvo buena acogida, se reducía la carga viral, etcétera, etcétera. Podía evitar que entren menos virus al organismo, etcétera. Eso se fue probando después en humanos. Los resultados fueron algunos positivos, otros negativos. Hay que entender que hay muy poco tiempo como para sacar conclusiones reales. Y los trabajos que se vienen haciendo son trabajos muy apurados, que ni siquiera tienen un control estrictamente científico. Publicar dentro de una pandemia siempre es complicado. Pero después aparecieron un par de trabajos franceses, y fueron realmente los franceses los que impulsaron el uso de hidroxicloroquina con acitromicina, que es, digamos, la combinación que venimos usando también nosotros en los pacientes internados. Ahora, esa fiebre que hay de que todo el mundo quiere comprar la hidroxicloroquina o tomar ya, eso es lo que es peligroso, ¿verdad? O sea, a la hora de iniciar un tratamiento nosotros tenemos que poner en la balanza lo que es el riesgo y el beneficio. Si el beneficio va a ser mayor que el riesgo, usamos. Si no, no hay que usar. Doctor, ¿y qué opina del uso de la ivermectina? En base a este estudio de los médicos australianos que trabajaron in vitro y que in vitro en 24 horas bajaron la carga viral y en 48 horas mataron al virus. Claro. ¿Puede ser esa una salida eventualmente? Podría ser una salida, pero siempre yo trato de informar
lo más razonablemente posible, porque lo mismo ocurrió con la ivermectina. La gente salió a comprar como loco y se acabó en plaza prácticamente. En este momento no hay razón para salir a comprar ivermectina. Sí, un personal médico le indica, en ese caso sí, pero como vos mencionaste, son trabajos que se hicieron in vitro. Y ahí hay que recordar que la propia ivermectina había tenido esos mismos efectos in vitro para el HIV y para el dengue inclusive, que después no pudieron sostenerse esos resultados in vivo. Es decir, no usamos nosotros ivermectina para dengue, no usamos ivermectina para el HIV. O sea, la ivermectina demostró in vitro ser prácticamente un superhéroe, pero a la hora de demostrarlo realmente en humanos no era así. Entonces, yo mantengo el escepticismo sobre la ivermectina. Tengo la ilusión, lógicamente, como todos queremos protegernos, todos queremos salvarnos y buscamos de repente indicaciones más basadas en la vehemencia que en la evidencia. Y ese es el error que no debemos cometer los médicos. Las personas que basamos nuestras indicaciones en la ciencia, tenemos que cuidar muchísimo lo que recomendamos, porque la ivermectina tiene muchos menos efectos colaterales que la hidroxicloroquina, por ejemplo, pero tampoco eso significa que tengamos que estar tomando todas ahora ivermectina. Claro, doctor, dos últimas soluciones que están apareciendo mucho. Sobre la ivermectina, a mí me contactó uno de los laboratorios locales y me estaban contando que ellos hacen exportaciones inclusive a otros países y que están creo que en condiciones de hacer hasta 60 millones de dosis del medicamento. Así que eso a mí me dio mucha tranquilidad. Pero pasando de esta droga, ¿qué opina del tema del plasma? Que alguien que haya superado el coronavirus pueda donar sangre y esa sangre puede suministrársele a pacientes que estén graves para proporcionarle, no sé si le llaman antígenos, si es esa la palabra. Sí. Es así. Hay una línea de investigación, incluso aquí en Paraguay, sobre el tema. Y hay varias líneas de investigación en Latinoamérica y en Europa. Hay dos grandes grupos brasileños y otro grupo colombiano y argentino que ya están trabajando en eso. La evidencia en China fue relativamente favorable, pero con poco número de pacientes. Los norteamericanos son un poco más escépticos en cuanto a hacer eso, al igual que los españoles, porque no han tenido tan buenos resultados. Aquí hay que entender que todavía nosotros no logramos comprender bien la fisiopatología de qué es lo que ocurre. O sea, sabemos que hay una infección viral, los primeros 7 días tenemos solamente infección, después hay una neumonía, después esa neumonía se vuelve más que infecciosa, inflamatoria, y luego la inflamación ya se vuelve como un proceso rígido, plástico, que se llama distrés, y es allí donde ya no funciona nada. Esa delgada fina entre la infección y la inflamación, en la cual deberían ser utilizados estos medicamentos, con este caso el plasma, es lo que aún se desconoce. Porque cuando hablamos de que hay una tormenta de citoquinas, que es lo que se le llama, que es cuando tu propio organismo reacciona en forma exagerada, porque nuestras defensas van a ponerse al virus, van a enfrentárselo a él, pero hay personas que van a tener más defensas intensas contra el virus y eso va a generar un cuadro autoinmune, es decir, nuestra propia defensa va a terminar haciéndonos daño. Y lo que entiendo. Te pregunto algo, Doc. Sí. El tema de los anticoagulantes, ¿es parte de esto del plasma? Lo de la heparina, creo que es el nombre del anticoagulante que se está también estudiando su funcionamiento. Lo del plasma es aparte, lo del plasma es, como vos dijiste, inyectar anticuerpos, que lo que hay que saber exactamente es en qué momento. Porque como te decía, si tus propios anticuerpos están haciéndote daño a vos mismo, imagínate meter anticuerpos de otra persona. Es allí donde el desenlace fue muy malo en España y en Estados Unidos. Entonces lo que se estaba viendo es dar antes de entrar en esa etapa de tormenta de citoquina. Ahora, lo de la heparina que me decís, la heparina es un anticoagulante que se usa normalmente como profilaxis de la trombosis, que usamos normalmente en todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva. Lo que aparecieron artículos, o sea, más que artículos, aparecieron informes de WhatsApp que uno, si los revisa bien, ni siquiera tienen una fuente muy fidedigna. Yo intenté muchísimo buscar los artículos que mencionaban ahí de unas supuestas anatomías patológicas italianas y nunca encontré ese artículo, o sea, es decir, no se publicó. Entonces hay mucha información un poco rara,
Pero sí, evidentemente, sabemos nosotros, los neumólogos, que vemos siempre que existe una posibilidad de que se genere tromboembolismo pulmonar en los pacientes con neumonías graves y los pacientes con el distrés, que es la etapa más, digamos, más terminal de esta enfermedad. También generan nomás luego estos trombos. O sea, no es que se genere el trombo solamente por el coronavirus. Ahora, sí, la heparina ¿puede prevenir eso? Sí, puede prevenir eso. Y es allí donde se está tratando de afinar la puntería de la dosis. Porque hay que entender ahí que si pasamos un poco la dosis de heparina, nos vamos al otro lado. Anticoagulamos demasiado y el paciente puede tener sangrados. Y eso ocurrió también ya en algunos países del mundo, que cuando la dosis fue muy alta de anticoagulantes, los pacientes presentaron sangrados cerebrales y terminaban falleciendo por problemas de hemorragia cerebral. Entonces, es muy delicado el tema, cada día se aprende más. Estamos haciendo anticoagulación en los pacientes. Lastimosamente aquí tuvimos 6 pacientes que entraron a terapia intensiva, de los cuales los 6 fallecieron, y creo que eso hace que tengamos todos los días que aprender cada vez más y tratar de ver qué más podemos hacer, porque esta mortalidad alta... O sea, todos los que ingresaron doctor, todos los que ingresaron a terapia intensiva han fallecido, ¿o hay alguno que haya salido vivo? Aparte de los 6 fallecidos, hubieron 4 pacientes que ingresaron a terapia 8 creo intensiva, que ya son. Exactamente. 8 ya pero son los fallecidos. 2 no entraron a terapia. Uno llegó fallecido, no sé si recordás el caso de Pedro Juan, y el otro fue el otro caso que falleció en sala, no llegó a entrar a terapia intensiva, que fue el paciente que se mencionó ayer, era un paciente neoplástico, etcétera. O sea, esos 2 no entraron a terapia intensiva. 6 de los 8 fallecidos sí entraron a terapia intensiva. Y aparte de esos 6, entraron 4 pacientes más a terapia intensiva, pero no requirieron intubación, es decir, no entraron en la máquina del respirador. O sea, el pronóstico se vuelve mucho más ominoso cuando entramos en respirador. Por eso creo yo que lo que tenemos siempre es que tratar de evitar llegar al respirador. Primero, lo que aquí en Paraguay no tenemos ni siquiera mucho, ¿verdad? Entonces nuestra lucha como especialista va a ser evitar llegar al respirador. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que estamos tratando de ver y haciendo protocolos. Nos estamos preparando con lo máximo que podamos de información para tratar de evitar que lleguen los pacientes al respirador, no a terapia. O sea, vos podés entrar a terapia intensiva y no necesariamente que se te intube porque mejoraste con otras medidas de oxígeno, alto flujo, etcétera. Hay otras medidas que pueden hacer mejorar, que es lo que se está preconizando hoy. Tratar de evitar al máximo la intubación, porque una vez que van a RM, el pronóstico se vuelve mucho peor. Mi última pregunta. En el escenario mundial en el que nos estamos moviendo, tengo entendido que hay varias plataformas multiacadémicas donde están confluyendo científicos del todo el mundo. Creo que hay 2 o 3 plataformas que le dieron nombre inclusive, que son unas plataformas de las cuales todos estamos pendientes. Así es. ¿Qué es lo primero que va a aparecer? ¿La vacuna o el remedio para la enfermedad en curso? Mira, te comento, las plataformas, sí, no solo las plataformas, hay más de 5 plataformas mundiales en las cuales la información en este momento es absolutamente gratuita, y eso es lo bueno de esta pandemia. Podemos asistir a charlas internacionales todos los días desde tu computadora o desde tu celular, que están siendo gratuitas, y las grandes revistas científicas, las 4 revistas más grandes del mundo, han liberado sus artículos, es decir, no hace falta estar pagando por ellos, entonces tenemos acceso a mucha información. Hay 2 grandes trabajos en curso, Mabel, que para mí van a ser pivotales a la hora de tomar decisiones. O sea, todo esto que hablábamos de la hidroxicloroquina, etcétera, de los medicamentos, vamos a tener la respuesta cuando se publique un trabajo que se llama Solidarity. Eso del trabajo Solidaridad es un proyecto de la OMS, donde están involucrados 184 países del mundo, con un protocolo de 4 drogas fundamentales, que el resultado va a salir a mediados de mayo. Ese resultado de Solidaridad nos va a decir a nosotros, mira, esto no anda, olvídate, esto puede que ande, seguimos, y así sucesivamente. Nos va a dar esa información que en este momento vienen más bien de reportes de casos, de experiencias en algunos países, no son todavía datos sólidos.
cuando se publique el Solidaridad vamos a saber mucho más. Y el otro es el proyecto europeo que se llama Recovery, que hay más de 5.000 pacientes de 16 países de Europa que están participando en ese trabajo y que también los resultados van a ser muy útiles para de saber si funcionan nuestros medicamentos. O sea que ambos trabajos se publican en el mes de mayo. Uno a mediados de mayo y el otro a fines de mayo. Por eso es que el doctor Báez Maldonado me decía que en unas 4 semanas vamos a tener grandes novedades en el mundo, doctor Fusilo. Es así mismo. La gran esperanza científica nuestra es que el Solidaridad nos dé respuesta. Ahí hay que entender que las respuestas pueden ser todas negativas, es decir, la ciencia también te da respuesta negativa, es decir, que no sirve, pero sí, eso también ya va a ser útil para nosotros para dejar de hacer, ¿verdad? El Solidaridad y el Recovery probablemente son los estudios en este momento más importantes de la historia de la humanidad, para ser exagerado, ¿verdad? Porque los resultados de ese trabajo, y Paraguay está intentando entrar al estudio de Solidaridad, no tenemos nomás demasiado pacientes, pero mandamos nosotros una nota, un proyecto para tratar de meter también nuestros pacientes dentro del proyecto de Solidaridad y poder también mandar nuestros datos, ¿verdad? En esto se está trabajando, creo yo que no va a ser más posible, pero de todas maneras los resultados vamos a recibir entre mediados de mayo y fines de mayo. O sea, mayo va a ser un mes determinante, ¿no? Doctor Fusilo, yo no le puedo explicar, me quedaría toda la mañana hablando con usted, porque explica claro, creo que todos lo entendemos claramente, nos cuenta la verdad, nos da esperanzas, así que le agradezco de verdad. Creo que esta charla fue pedagógica, fue instructiva, fue de esas como irnos a nuestros viejos médicos de familia donde nos dicen, no hagas esto, si haces esto te puede pasar esto. Así que, doctor, valoro con mi vida esta charla de verdad y ojalá que próximamente le podamos invitar una de estas mañanas. Vamos a arrancar un ciclo de charlas especiales con los especialistas y me encantaría tenerle ahí una de estas mañanas. Un abrazo y mucha fuerza en usted a todos los médicos paraguayos, doctor. Muchísimas gracias, Mabel, por las palabras. Muy amable. Gracias, señor. Un abrazo. Hasta luego.